Muy buenas tardes para todas las personas que se están conectando a este evento de la Junta Central de Contadores. Mi nombre es Edwin Arevalo y hago parte de su proceso de comunicaciones y los acompañaré durante esta sensibilización. Quiero contarles que el día de hoy abordaremos un tema bastante interesante sobre el ABC del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, conociendo el rol del Tribunal Disciplinario de nuestra entidad. Ese tipo de eventos no tiene un propósito diferente al de generar espacios de discusión de la comunidad contable, de análisis y del cual tendremos algunos elementos de juicio que sirvan como punto de partida para profundizar en algunos temas de la comunidad contable. Quiero contarles además que esta sensibilización compartiremos una encuesta de satisfacción. Realmente para nosotros es fundamental conocer de su opinión para mejorar continuamente. Al finalizar, tendremos un espacio de 10 minutos para resolver sus preguntas e inquietudes que pueden dejar a través del chat. Quiero también agradecer a Logro, quien nos ha ayudado y ha servido para tener toda esta transmisión a través de este webinar en la parte logística. Agradecemos su colaboración. Por otro lado, quiero también mencionarles que el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Camilo Ramírez, quien es asesor jurídico de la Junta Central de Contadores. Es abogado especializado, abogado, de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Santo Tomás, con más de 12 años de experiencias en Derecho Disciplinario, Administrativo y Sancionatorio, en entidades como la Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Trabajo y la Junta Central de Contadores, a quien le damos la bienvenida. Doctor Juan Camilo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Adelante, doctor. Lo invitamos a que estemos en esta sensibilización. Es importante también resaltar que la Junta Central de Contadores no realiza capacitaciones, realizamos sensibilizaciones y hoy nos va a hablar sobre el ABC del Tribunal Disciplinario. Buenas tardes, adelante, doctor. Listo, muchísimas gracias. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si lo están viendo. Sí, sí, señor, ahí lo vemos. Listo. Muy buenas tardes para todos. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Reitero el agradecimiento al Logro. También un saludo extensivo por parte de la Dirección General de la Junta Central de Contadores, asimismo del presidente del Tribunal Disciplinario y el cuerpo colegiado. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar del ABC del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores. Entonces, antes de esto, pues tenemos una política de tratamiento de datos que todas las entidades estatales pues debemos contar con esta política. Pero ya entrando en materia, eh, hay que hablar qué es una profesión liberal. Entonces, tengan en cuenta que las profesiones liberales nacen desde la Constitución Política de Colombia, artículo 29, donde pues ahí puntualmente menciona qué es una profesión liberal, y en este caso son todas aquellas que requieren actividades de título académico y que se caracterizan por independencia y libertad de acción o ejercicio. Algunos ejemplos de esas profesiones liberales son los abogados, los médicos, los contadores, los arquitectos, los asesores y los notarios. Ahorita, pues en el caso en concreto, es frente a los contadores públicos. Entonces, los contadores públicos o estas profesiones liberales, para que puedan ejercer esta profesión, ¿qué es lo que se requiere? Deben contar con un título académico, con una habilitación, y además que la profesión esté reglamentada y estén habilitados para que la puedan realizar. Entonces, en este caso, quien hace esa habilitación es pues la Junta Central de Contadores, donde desde su equipo o el grupo de inspección y vigilancia, que eso es un tema misional, pues se hace todo este trámite. Entonces, esto es para poder entrar un poco en materia y entender por qué el Tribunal Disciplinario, que hace parte de la Junta Central de Contadores, tiene esta competencia. Entonces, por eso debemos entender que es una profesión liberal. Ahora bien, algo muy importante que tenemos que entender un poco antes de ya entrar en materia y contextualizar qué hace el Tribunal Disciplinario, y por eso, como lo llamamos ABC del Tribunal, tenemos que entender qué es la misión de la Junta Central de Contadores. Si bien es cierto aquí, esta capacitación o esta sensibilización, perdón, va dirigida a contadores públicos, pero resulta que algunas veces la gente confunde que la Junta Central de Contadores, o no saben que es una entidad del orden nacional. Nosotros somos una unidad administrativa especial.
¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos una autonomía administrativa o financiera y hacemos parte de el órgano ejecutivo de la administración pública. Entonces, al ser una entidad del Estado, nosotros tenemos tres funciones misionales. La primera es el registro. Aquí, ¿esto qué quiere decir? El registro es que es donde los contadores públicos realizan todo su trámite para que puedan expedir o sacar su tarjeta profesional. Esto tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Ahora, ¿qué es inspección y vigilancia? Inspección y vigilancia, esto también es un tema misional donde se realizan algunas visitas y donde se hace la verificación de los marcos normativos o el cumplimiento de los marcos normativos. Aquí, ¿quién se encarga de esto? Pues es la dirección con su equipo general. Eh, no me voy a tener tanto en registro de inspección y vigilancia porque, pues, como vuelvo, insisto, la sensibilización es el ABC del tribunal disciplinario. Entonces, que la función misional que es actuar como autoridad disciplinaria. Entonces, el tribunal disciplinario que está en cabeza del presidente del tribunal, pues cumple esa función de impartir o iniciar las investigaciones disciplinarias a los contadores públicos que, pues lo digo así, desafortunadamente o al parecer, porque recuerden que aquí en nuestra constitución política hasta que a alguien, todo el mundo es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Y lo digo desafortunadamente, pues se le inicie una investigación disciplinaria. Pero para que el tribunal disciplinario pueda actuar o pueda realizar esta función, la dirección general tiene que proporcionar todos los elementos necesarios para que este cuerpo colegiado pueda funcionar. Entonces, ahora, ¿cuál es la naturaleza de la Junta Central de Contadores? Como ahorita les decía, la Junta Central de Contadores es una unidad administrativa especial con personalidad jurídica y estamos adscritos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es la encargada, como les decía, de ejercer la inspección, vigilancia, para garantizar que la contaduría pública solo sea ejercida por los contadores públicos debidamente inscritos y que se haga de conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de ley. Asimismo, de acuerdo a la Ley 1314 y al Decreto Reglamentario 1955 del 2010, continuará actuando como un tribunal disciplinario y será el órgano de registro de la profesión contable. Entonces, como pueden ver, desde la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 y el Decreto 1955 es donde se enfatiza cuál es la misión de la Junta Central de Contadores. Entonces, ¿cómo está conformada la Junta Central de Contadores? La Junta Central de Contadores, dirección general, en este momento la doctora Sandra Milena Barros Pulido, y el Tribunal Disciplinario, cuyo presidente actualmente es el doctor Luis Eduardo Forero. Ustedes ven aquí como una flechita, porque ¿qué es lo que pasa? El Tribunal Disciplinario hace parte de la Junta Central de Contadores, pero resulta que los miembros del tribunal disciplinario no tienen ningún tipo de contrato, no tienen ningún tipo de vínculo contractual, lo voy a llamar así, en la Junta Central de Contadores. Esta es una distinción o una dignidad que se da y es ad honorem. Entonces, por eso los miembros del tribunal disciplinario hacen parte de otras entidades donde ya más adelante les cuento. Y asimismo, pues tenemos una oficina de control interno, el grupo de gestión misional y el grupo de apoyo administrativo. Este es el organigrama de la Junta Central de Contadores. No me voy a tener en esto porque pues vamos a entrar en materia. Repito, estamos hablando del ABC del tribunal disciplinario, donde nos vamos a enfocar en qué es lo que hace el tribunal, pero pues para poder contextualizar esto, tenemos que aterrizar un poco cómo funciona y cómo es la estructura y la misión de la Junta Central de Contadores. Ahora bien, el tribunal disciplinario, ¿qué puede hacer el tribunal disciplinario dentro de su competencia y las funciones que le otorga la ley? Entonces, de acuerdo al artículo 20 de la ley 43, el tribunal disciplinario, ¿qué puede hacer? Solicitar documentos, practicar inspecciones, obtener declaraciones y testimonios y aplicar las sanciones personales o institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables. Artículo segundo del decreto 1955 del 2010. Entonces, es aquí, con base en esto, es que el tribunal disciplinario tiene la competencia de iniciar estas investigaciones disciplinarias. Tengan en cuenta que las investigaciones disciplinarias se inician con base a la presunta violación de los principios éticos de la profesión contable. Ese es el marco normativo, el marco legal por el que el tribunal disciplinario puede iniciar estas sanciones. Recuerden que son 10 principios que rigen la ley 43 de 1990, ahorita vamos a hablar un poco de ellos, pero puntualmente esto es lo que, de acuerdo a la ley
y de acuerdo a los decretos reglamentarios, el tribunal disciplinario debe hacer, y esa es la competencia que tiene. Ahora, ¿cómo está conformado este tribunal disciplinario? El tribunal disciplinario está conformado por 2 representantes del sector administrativo de Comercio, Industria y Turismo designados por el ministro de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, acá el sector Comercio, Industria y Turismo tiene unas entidades adscritas, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades, la SIC, inclusive ¿qué otra entidad tenemos? Se me escaparon en ese momento, pero entonces, ahorita los que conforman el tribunal disciplinario, estos 2 representantes, uno es de la Superintendencia de Sociedades y el otro es de la SIC. Aquí la ley hace una distinción y pues todos deben ser contadores públicos, pero los representantes del sector comercio, industria y turismo, uno puede no tener la calidad de contador público, pero de resto todos deben tener la calidad de contador público. Asimismo, tiene asiento en el tribunal disciplinario el contador general o su delegado, el director de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, o su delegado, el representante del Consejo Gremial y su suplente. Este representante del Consejo Gremial, ¿cómo se elige? Inclusive, aquí es una pequeña cuña, el próximo año tenemos elecciones de los miembros del Tribunal Disciplinario. Entonces, acá el Consejo Gremial remite una lista de 5 candidatos al Ministerio de Comercio, donde el Ministerio de Comercio designa al principal y al suplente. En cuanto a los representantes de los contadores públicos inscritos y su suplente y las representantes de las instituciones de educación superior, el proceso de elecciones, como les digo, se va a realizar el próximo año. Aquí cualquier contador público se puede inscribir ante la Junta Central de Contadores para que sea designado como miembro del tribunal. Aquí valga aclarar que esta designación, como les digo, es ad honorem. Acá esto no es un puesto, no. Acá es una distinción, esto, es decir, a quien le guste todos estos temas y quiera tener esa dignidad de ser miembro del tribunal disciplinario, lo puede hacer. Hay que cumplir unos requisitos, igual, como les digo, este año tenemos elecciones, ya estamos haciendo pues todos los trámites pertinentes, eso hay que expedir una resolución y demás, pero pues eso se hace a mitad de año. Pero sí les doy la cuñita de que este año tenemos esa elección. Asimismo, para los representantes de las instituciones de educación superior que cuenten con programas académicos de contaduría pública. Pasa lo mismo, las universidades que tengan en su programa contaduría pública, que estén debidamente acreditados y demás, pueden también postular a un representante de la universidad, pero este representante va, valga la redundancia, a representar a todas las instituciones de educación superior. Entonces, estos son los 7 dignatarios. El director general de la Junta Central de Contadores también hace parte del tribunal disciplinario, pero ¿qué es lo que pasa? Tiene voz, pero no tiene voto. Es decir, el director general de la Junta Central de Contadores puede participar si lo desean los debates y demás, pero pues no puede votar. Esa es la única distinción que tiene el director general de la Junta Central de Contadores. Entonces, como pueden ver, dentro de la conformación del tribunal disciplinario, esto es un equipo, y yo lo digo, interdisciplinario de las entidades estatales. ¿Por qué? Porque tenemos los representantes del sector administrativo comercio, contador general, director de la DIAN, consejo gremial, contadores públicos y las instituciones de educación superior. Ahora, vamos a hablar un poco de cómo funciona el tribunal disciplinario. Resulta que esto nace con base al decreto 1955 del 2010, donde nos dice cómo está conformado el tribunal disciplinario, cuántas veces debe sesionar, pero por las funciones legales que tiene la Junta Central de Contadores y en virtud de ser una unidad administrativa especial, autónoma y demás, y eso también está consagrado en la ley 43 y la 1314, donde dice que podrá realizar su propio reglamento de funcionamiento. Entonces el tribunal disciplinario expide una resolución donde dice cómo debe funcionar y ahí es donde se encuentra lo mínimo para que el tribunal disciplinario pues pueda realizar esa función y pueda realizar las sesiones del tribunal disciplinario. Entonces acá, ¿cómo funciona ya en la parte práctica? El presidente o el vicepresidente
realiza una citación. Esta citación se hace mediante una comunicación escrita a través de la Secretaría del Tribunal Disciplinario, donde esta debe contener el orden del día propuesto y donde se va a mencionar qué es lo que se va a tratar. Ese es el orden del día. Entonces, por lo general, el orden del día de una sesión ordinaria, porque tenemos sesiones ordinarias y extraordinarias, las ordinarias son cada 15 días. Las extraordinarias, como su nombre lo dice, es cuando pasa o ocurre algo extraordinario y el tribunal requiere reunirse, pero las ordinarias es cada 2 veces al mes, cada 15 días, y por lo general esas convocatorias que tienen. Lo primero es el llamado a lista y la verificación del quórum, es decir, que estén los 7 dignatarios que conforman el tribunal disciplinario, incluido su director general. En este caso, el asesor con funciones jurídicas, ahí sí el suscrito, y el secretario del tribunal. Nosotros apoyamos en las reuniones del tribunal disciplinario, también hacemos esa parte del tribunal, pero pues de acuerdo a la ley nosotros no conformamos el tribunal, apoyamos al tribunal disciplinario. Entonces, ahí es donde por parte de la Secretaría del Tribunal se hace ese llamado a lista y se verifica si tenemos el quórum completo para poder decidir. Otra tenemos que es la aprobación de las actas del tribunal. Resulta que el Tribunal Disciplinario, de acuerdo al decreto 1955 del 2010, dice que de las decisiones que se adopten, deberá consignarlo en un acta. Tengan en cuenta, y eso ocurre muchísimo, que se confunde que en las actas del tribunal disciplinario se va a consignar absolutamente todo. Y pues no, porque pues hay unas decisiones que están sujetas a reserva y las actas del tribunal lo que hacen es mostrar qué es lo que está haciendo el tribunal disciplinario, pero cómo se materializa o cómo se evidencia las decisiones del tribunal disciplinario mediante un acto administrativo. Entonces, por ejemplo, en una sesión del tribunal se discuten aperturas, cargos, fallos y demás, pero pues ahí se consigna en el acta que se tomó una decisión de archivo, listo. Pero ¿cómo es que se materializa eso? Se materializa es ya con el acto administrativo, que es donde el presidente del tribunal lo suscribe, lo firma y es donde pues está toda la información y donde está toda la decisión que el tribunal disciplinario ha tomado en ese acto administrativo. Entonces, las actas del tribunal es más de información, pero pues no se le tiene que dar o equiparar a un acto administrativo, que es donde ya se consigna la decisión como tal. Entonces, ahí también en ese punto del orden del día, el tribunal aprueba el acta. Otro punto del orden del día es ya las decisiones que se van a tomar dentro de todo lo que tiene que ver con las investigaciones disciplinarias. Entonces, ahí se remite un reparto previo a los dignatarios del tribunal disciplinario, donde el equipo de trabajo que está conformado este es un equipo interdisciplinario, está conformado por abogados y contadores, donde ellos hacen una proyección de una ponencia, así es como se le llama técnicamente, es una ponencia, donde esa ponencia, por ejemplo, se le dice al ponente, señor ponente, la ponencia es una terminación. Entonces, quien toma la decisión es el dignatario, él es quien presenta esa decisión al tribunal disciplinario y el tribunal disciplinario en pleno pues adopta esa decisión. Entonces hay un orden del día de asuntos disciplinarios donde ahí se debaten todos los temas del tribunal disciplinario y digamos, esa es la razón de ser del tribunal, ese tema de las investigaciones disciplinarias. Asimismo, hay un punto que se llama estudio, aprobación de quejas. Resulta que de las quejas que llegan a los contadores públicos, por como comencé mi intervención, que pues digo desafortunadamente o muchas veces los quejosos tienden a confundir un poco las funciones y demás, pero es función y es la competencia del tribunal disciplinario realizar ese análisis para determinar si da mérito para iniciar una investigación o no. Entonces hay un punto del orden del día donde se llama estudio y aprobación de quejas, donde se verifica si da para que se inicie la queja o de lo contrario el tribunal se inhiba. Y hay un punto de proposiciones y ovarios, donde en ese punto se discuten diferentes temas.
como muy bien dice, proposiciones y varios. Puede que hayan reuniones donde no se toquen varios, o puede que hayan reuniones donde sí se toquen varios, y cualquier dignatario del tribunal disciplinario puede llevar un tema de varios, la directora general, el mismo asesor jurídico también lo puede llevar, la misma secretaria del tribunal, pero digamos, eso sí es un tema muy dinámico y puede que se presente o pueda que no. Entonces, eso es cómo se debe presentar esa, esa, citación para que se dé el orden del día. ¿Listo? Ahora, las reuniones del tribunal tendrán una duración máxima de 8 horas, sean ordinarias o extraordinarias, y las cuales pueden ser presenciales o virtuales. Como todos saben, la pandemia nos cambió mucho en la percepción de muchas cosas. Y yo sí digo que la virtualidad llegó para quedarse. Nosotros antes no utilizábamos la virtualidad, ahora la utilizamos mucho. Entonces las sesiones del tribunal, no digo que su gran mayoría, pero sí queda mucho más práctico por temas de desplazamiento y demás, se hacen virtuales. Esas sesiones es lo mismo que estamos haciendo acá. Los miembros del tribunal se conectan, ahí toman las deliberaciones y demás, quedan grabadas, bueno, en fin, y ahí se hace la sesión del tribunal disciplinario. Una vez ya se cuente con, como les decía, cuando se llama a lista y demás, y se tenga el quórum requerido para sesionar, que en este caso es de mínimo 5 miembros, es decir, de los 7, si hay 5, podemos iniciar la sesión del tribunal y se pueden tocar los temas que no requieren la mayoría. Entonces, en este caso se podría aprobar el acta, se podría aprobar algunos temas disciplinarios que no requieren recurso de reposición y demás. Entonces, ahí se puede iniciar la sesión del tribunal disciplinario. En la sesión del tribunal se dan los debates. ¿Eso qué quiere decir? Cuando un dignatario está presentando cualquier tipo de ponencia, y como ahorita les ponía el ejemplo, la ponencia de una autodeterminación. Entonces el ponente hace su presentación, su exposición y demás, y puede ser que a alguno de los miembros del tribunal le surja alguna inquietud y puede preguntar, venga, usted pidió esta prueba, usted por qué dijo esto, si de lo que se evidencia se encuentra esto. Entonces ahí se abre un tema de debate donde cualquier miembro del tribunal puede participar y quien modera todas las sesiones del tribunal disciplinario es el presidente. El presidente hace las veces de moderador y es quien da la palabra y demás, y pues la palabra se pide cuando, digamos, en los casos de las sesiones virtuales, en Teams, nosotros tenemos aquí Teams, entonces pues se pide la manito y ahí levanta la manito y se le da la palabra, donde el ponente le puede preguntar a este dignatario lo que les decía, que si se pidió tal prueba, si se analizó esto, si no se analizó lo otro y demás, y se abre ese debate, el ponente pues hace las explicaciones del caso, el ponente que hizo la consulta dice, bueno, muy bien, muchas gracias, me quedo, estoy de acuerdo, ya todo ok, y se procede a hacer la votación de esa ponencia. La votación de esa ponencia también escriben aprobado o pueden abrir el micrófono y dice aprobado, entonces la secretaria del tribunal hace la verificación de cuántos dignatarios votaron y en esa verificación se dice el ponente tal hizo la votación mediante chat, el ponente tal hizo la votación a viva voz y se cuentan los votos, listo, tenemos los votos de los 7 dignatarios y ahí se da la aprobación o no de esa ponencia. Por lo general, casi siempre se llega a un consenso y todos los dignatarios están de acuerdo con las presentaciones que se hacen. Y así se va pasando con cada uno de los expedientes que se van presentando dentro del orden del día. En promedio, ¿cuántos casos nosotros verificamos dentro del tribunal disciplinario? En promedio, entre quejas y entre los expedientes que ya están activos y ya están para tomar una decisión de fondo, podemos discutir entre 40 y 60 aproximadamente por sesión. Eso también depende mucho de la dinámica del proceso. Ahorita si me da el tiempo les explico un poco cómo funciona el proceso disciplinario, pero pues porque tengan en cuenta que nosotros tenemos que cumplir unos términos. Acá sí el tribunal disciplinario y tenemos que ser garantistas al debido proceso. Eso es lo primero que debemos cumplir, el debido proceso. Entonces hay que cumplir unos términos y demás, y pues por eso es la dinámica donde les digo que aproximadamente se presentan entre 40 y 60 expedientes para aprobación del tribunal disciplinario. Entonces, así
digamos, a grosso modo, es cómo es la dinámica del tribunal disciplinario. También utilizamos algo que le llamamos presalas. ¿Eso qué quiere decir? Cuando por parte de la Secretaría del Tribunal se remite un reparto, que inclusive les digo, hoy tenemos reparto, mañana se le envía el reparto a los miembros del Tribunal Disciplinario, un ponente puede ser, digamos, hablemos en nombre propio, el presidente, el doctor Luis Eduardo Forero Vargas. Señor presidente, se le envía el reparto, usted su reparto son 7 aperturas de investigación disciplinaria, y 4 expedientes que ya están activos, donde esos 4 puede ser un auto de cargos, un auto de archivo, una nulidad y un decreto de pruebas, por ejemplo. Entonces ahorita se está cogiendo, y eso es una muy buena práctica, donde nos reunimos con los equipos previo a la sesión del tribunal, antes de la sesión, donde el equipo que realiza la proyección de la ponencia se hace una breve explicación para que el ponente tenga ese conocimiento, el ponente también puede realizar sus apreciaciones y demás, y pues ya digamos llega ese expediente totalmente claro para el ponente y asimismo se expone la sesión del tribunal. Entonces, eso que genera, uno, que el ponente tenga claridad de sus expedientes y dos, que las sesiones del tribunal sean mucho más dinámicas y se pueda presentar pues esa exposición de esa ponencia de una manera mucho más fácil. También puede ocurrir mucho cuando hay temas muy jurídicos, donde, como les comentaba al inicio de la exposición, que no todos los miembros del tribunal disciplinario son abogados o tienen otra profesión, porque mínimo 6 deben ser contadores. Entonces, claro, cuando son temas muy jurídicos, pues el ponente puede pedir el apoyo de su equipo de trabajo, en este caso el abogado, para que pueda hacer una exposición de ese tema netamente jurídico. Y pues ahí, con la venia del presidente y los demás dignatarios del tribunal, dicen, listo, sí, puede ingresar a la sesión para que haga esa explicación. Entonces, como les digo, mire que aquí siempre se velas por ese debido proceso. Todas las investigaciones disciplinarias de competencia del tribunal disciplinario, lo primero que se debe velar es eso, el debido proceso. Entonces, de todo esto, la sesión del tribunal, por lo general, cuando es virtual, iniciamos a las 7:30 de la mañana y estamos terminando tipo 2 o 3 de la tarde, dependiendo también el volumen de ponencias que haya y los debates que se den. Esto se hace cada 15 días, como les digo. Hay unas sesiones que pueden ser muy dinámicas, como otras que sí son expedientes que requieren una atención importante o su explicación, porque puede ser que nos llegan unos casos que son 8 hechos, entonces hay que entrar a analizar cada uno de los hechos y pues el ponente entra a explicar esos hechos para que pues todos los miembros del tribunal puedan conocer de los mismos. Cuando les comento que se hace ese reparto también se hace y para que todos los miembros del tribunal puedan tener un conocimiento, pues se les remite a todos si lo desean para que puedan verificar esa investigación. Tengan en cuenta que estas investigaciones de competencia del tribunal disciplinario, y ya esto es un tema ya de el marco legal que es el Código Único Disciplinario, son sujetas a reserva. Entonces, a las sesiones del tribunal disciplinario no puede ingresar cualquier persona, y menos cuando se están tocando temas disciplinarios, porque como les digo, son sujetas a reserva. La reserva se levanta después de ciertas etapas del proceso o cuando ya se está cerrando, pero eso no significa que todo el mundo pueda conocer de la misma. Entonces, por eso las sesiones del tribunal disciplinario, pues, literalmente se tienen que hacer a puerta cerrada, donde pues se exponen estos casos. Entonces, aquí es, a grosso modo, cómo funciona este tribunal disciplinario. Ahora, ¿cuáles son estas funciones? Como les comentaba, y las funciones de cada uno de los dignatarios es participar en las sesiones, participar en los debates, someter a consideración de los miembros del tribunal las decisiones, concurrir a las sesiones, revisar las actas y mantener estricta reserva de los asuntos debatidos en cada sesión. Digamos, esta es súper importante, lo que les digo, como esto es un tema que es sujeto a reserva,
por eso hay que mantener la misma. Y los miembros del tribunal, cada uno dentro de su saber, y pues acá los dignatarios del tribunal disciplinario, pues todos tienen unas competencias y unas cualidades muy altas, pues en temas contables, pues obviamente los que son contadores públicos, ahí digamos es donde se hacen esos debates contables. Cuando sean debates jurídicos, como les digo, pues ahí es donde interviene ya sea el secretario del tribunal o el asesor jurídico, porque pues de acuerdo a la profesión, pues no todos los contadores saben de temas jurídicos, entonces para eso estamos nosotros en ese apoyo. Ahora, ya después de que les comenté todo esto, ya cómo funciona el tribunal, por eso hablamos del ABC del tribunal disciplinario, pero también tenemos que hablar de algo de cómo es ese proceso disciplinario, porque esto es muy importante conocerlo, porque tengan en cuenta que, digamos, desafortunadamente cuando hablamos de tribunal disciplinario, procesos disciplinarios, pues todo el mundo dice, uy, pucha, yo le digo que parecemos como si fuéramos el coco. Desafortunadamente, lo digo así, la ley lo contempla de esa manera. Ahorita con las modificaciones de los códigos y demás, ya este tema disciplinario ya va también en una formación preventiva. Pero nosotros, Junta Central de Contadores, por eso hacemos este tipo de sensibilizaciones. Mire que nosotros no hablamos de capacitaciones y demás porque no tenemos esa competencia, porque nosotros, Junta Central de Contadores, Tribunal Disciplinario, tenemos que cumplir es lo que la ley nos otorga o nos faculta, perdón. Y la ley nos faculta a esas tres funciones misionales. Entonces, es ahí donde la ley 43 de 1990 se queda muy corta en todos esos aspectos que han evolucionado y lo hablo puntualmente en el proceso disciplinario. Por eso es que ahorita tenemos una ley disciplinaria, un código general disciplinario nuevo, que es la ley 1952. Esa es del 2019 modificada por la 2094 y bueno, miren que es una ley nueva. Entonces, como nosotros tenemos que hacer una cosa que se llama integración normativa, y esta integración normativa, ¿qué es? Resulta que en la sentencia C530 del 2000, esta es una sentencia donde, yo lo digo así, se le hace un control de constitucionalidad a la ley 43 de 1990, donde ahí se miran unos artículos y demás, unos se declaran exequibles, otros no se declaran exequibles, y aquí para el caso concreto del tribunal disciplinario y su función de actuar como autoridad disciplinaria, resulta que tenemos en la ley 43 un artículo, que es el artículo 22 de la ley 43, perdón, el artículo desde el 36, bueno, ahí es donde inicia todo el tema del proceso disciplinario, el 22 es donde nos dice por qué hacemos la integración normativa. Entonces, ¿qué nos dijo la Corte o qué nos dijo en este caso la Corte Constitucional con el magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo? Nos dice que si bien es cierto, la ley 43 puede presentar algunas falencias por las circunstancias de no regular de manera minuciosa los trámites propios del proceso disciplinario. Y aquí tengan en cuenta, por eso inicié, que esto nosotros juzgamos esas faltas a una profesión liberal. Por eso al ser una profesión liberal tiene unas características diferentes. Porque pues yo siempre digo y siempre pongo este ejemplo en mis conferencias, mis charlas, que uno le hace mucho más caso al contador que a la mamá. Yo siempre digo eso. Porque uno, persona natural, cuando va a presentar su declaración de renta y demás, pues quien le apoya en algunos casos es ese contador y ese contador le dice, mire, hágale así. Y uno lo hace porque pues son los que saben. Entonces, por eso es que esta profesión liberal tiene una particularidad y es algo muy importante, que es la fe pública. Esa fe pública que nos habla los artículos 1 y 2 de la ley 43 y el artículo 10 de la ley 43, ese nunca se les puede olvidar, donde el ordenamiento jurídico colombiano le otorgó esa facultad a los contadores públicos de dar fe pública. ¿Eso qué quiere decir? Al dar fe pública debe cumplir con un requisito o dos requisitos, que es la atestación, es decir, la firma, e ir acompañada con su número de tarjeta profesional. Ahí es donde ya el contador público da esa fe pública y donde certifica
voy a decir así, no estamos hablando en términos de contador ni revisor fiscal de certificar ni dictaminar, no, hablamos de términos de certificación de cualquier documento donde certifica con su firma y con su tarjeta profesional, es decir, fe pública, que esa operación o esa operación económica, porque miren que los contadores públicos siempre tienen que ver con operaciones económicas, por eso yo digo que yo soy abogado, pero para el ordenamiento jurídico y para todos los temas económicos siempre tiene que haber un contador. Entonces, por eso es una profesión que ustedes se tienen que sentir muy dignificados porque tiene una importancia y una trascendencia súper significativa en Colombia, estoy hablando Colombia, porque siempre, sí o sí, cualquier actuación que requiera contador público que hay detrás, hay una actuación económica. Entonces, por eso, este tema de las profesiones liberales se tiene que llevar ¿cómo? Con las normas del Código Contencioso Administrativo. ¿Por qué? Porque al ser una profesión liberal, esto es un proceso administrativo sancionatorio. Pero ¿qué es lo que pasa? Este Código Contencioso Administrativo, hoy CEPACA, pues digamos, no nos habla mucho de ese procedimiento. Entonces, ¿qué me dice esta integración normativa? Si hay unos vacíos, entonces llénelos con el contencioso administrativo o en su defecto con las normas del Código Único Disciplinario. Entonces, por eso es que nuestro procedimiento y nuestras resoluciones del procedimiento de los procesos disciplinarios, pues se lleva bajo estas premisas, contencioso administrativo y código único disciplinario. Pero lo primero que tenemos que revisar es la ley 43 de 1990. Entonces, esa integración normativa, ¿cómo está? Y aquí sí, digamos, esto es un tema muy jurídico, de muchas leyes, pero pues es bueno que lo conozcan. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que mirar es la ley 43 de 1990, que son los lineamientos normativos de carácter técnico y moral del contador público. Es decir, aquí es donde está todo el tema ético de los contadores públicos. El otro es la ley 1314, que es el Código Contencioso Administrativo, la Ley 1952 y sus modificaciones, que es el Código General Disciplinario. Entonces, esta sentencia me dice, aplique Ley 43, Ley 1314 y Ley 1952. Entonces, el resumen de todo esto, hacemos unas resoluciones, que es la resolución 604 y la 684. ¿Por qué tenemos estas dos resoluciones? Porque resulta que cuando entró en vigencia la ley 1952, había que entrar en un periodo de transición para que unos expedientes que estaban en diferentes etapas, pues teníamos que hacer una resolución donde entrábamos a aplicar lo que nos decía esta ley 1952. Y pues ya estamos a puertas de hacer una unificación de estas dos resoluciones, porque pues aún tenemos algunos expedientes que se rigen bajo la ley anterior, que es la ley 734 o el procedimiento de la ley 734. Y aquí tenemos la resolución 860 del 2020, que es donde se adopta el reglamento interno del tribunal, es decir, lo que les explicaba de cómo funciona el tribunal disciplinario. Entonces, en general, esta es la integración normativa que aplica el tribunal disciplinario. Ahora tenemos algo que es la caducidad. Digamos, la caducidad es de 3 años de la ocurrencia del hecho. Es decir, si yo me enteré o interpusieron la queja, porque les pongo un ejemplo, los estados financieros al parecer no reflejan la realidad económica de la sociedad y los certificó y los dictaminó el contador y el revisor fiscal y eso se aprobaron en la asamblea del 2023. Perdón, del 2021, pongamos un ejemplo. Entonces, 2021 contamos, y fue en marzo 25 del 2021, contamos 21, 22, 23 y 24, son 3 años. Para la fecha ya estaría caduco. Entonces, también hay que tener en cuenta que hay unas conductas que son de conducta instantánea y otras son de tracto sucesivo. Por ejemplo, el tracto sucesivo, y pasa desafortunadamente, es que haya una sustracción de dineros. Entonces, en su rol de tesorero, que sea un contador, estoy hablando de cualquier empresa, no hablemos de entidad pública, sino de una empresa que cumple su rol de tesorero y es contador público y hoy saca 50.000, 100.000 y así. Entonces eso se va convirtiendo en una conducta de tracto sucesivo. Entonces hay que entrar a determinar como fecha de hecho la última actuación que hizo ese contador. Entonces tenemos este tema de la caducidad. Asimismo,
para que el tribunal disciplinario pueda hacer todo lo que les dije al comienzo, para que pueda sesionar y demás, pues debe iniciarse un proceso disciplinario. Ese proceso disciplinario, ¿cómo inicia? Mediante una queja. La queja es una denuncia que presenta cualquier particular, es decir, cualquier ciudadano de a pie puede presentar una queja eh, a un profesional de la contaduría donde esa persona a su entender dice, mire, este profesional contable hizo esto, no hizo esto, es decir, aquí es por hacer, no hacer o dejar de hacer. Entonces, así se presenta la queja. Un informe ya es cuando una entidad del Estado, llámese Contraloría, Procuraduría, Personerías, Fiscalías, presentan un informe en contra, y lo digo así en contra porque pues esa es la palabra técnica. Yo sé que a veces eso genera mucho excuso cuando dicen, uy, en contra de un profesional, pero pues así es como se presentan esos informes. Presento un informe o en contra del contador público Pepito Pérez porque cuando fuimos a hacer una visita, y estoy hablando de una superintendencia, se encontró que en X hospital, eh, propiedad, planta y equipo, estoy diciendo cualquier cosa, no se llevaba de la mejor manera. O la carterización no se estaba llevando como se debe llevar. O las políticas contables, por ejemplo, de cartera, no estaban ajustadas o no estaban adecuadas a la normativa vigente. Entonces ahí es donde el tribunal disciplinario entra a analizar esos hechos y determina, como les decía ahorita, si es un inhibitorio o ya da para que se inicie la investigación disciplinaria formal. Y lo otro es de oficio. De oficio es que el tribunal disciplinario tiene la competencia de que si encuentra o amerita una investigación, tiene la facultad de decir voy a iniciar esta investigación, no porque me haya presentado alguna queja o un informe o porque el tribunal dice no, mira, aquí puede haber algún indicio de que se está violando los principios de la ley 43 del 90, por eso se puede iniciar esta investigación. Recuerde que esta es una investigación ético-disciplinaria. ¿Eso qué quiere decir? Que el tribunal disciplinario verifica es el posible incumplimiento de los principios éticos de la profesión. Que por eso tenemos que entrar a revisar quiénes son los sujetos disciplinables. Las personas naturales, contadores públicos, y las personas jurídicas. Estas dos deben estar debidamente inscritos en la Junta Central de Contadores. Entonces, si recuerdan cuando empecé mi intervención con una de las misiones, una misionalidad de la Junta Central de Contadores, que es el registro, entonces es aquí donde, con base en que se le otorgue su matrícula y su número de tarjeta profesional, pues ya es un contador público debidamente inscrito y por eso es que el Tribunal Disciplinario tendría la competencia para poder pues iniciar el proceso disciplinario y lo mismo para las personas jurídicas o como se conocen sociedades de contadores públicos, que también se les otorga su tarjeta profesional, entonces ya son sujetos disciplinables ante la Junta Central de Contadores. Nos ocurre mucho con los quejosos que el quejoso no es sujeto disciplinable. Entonces, pasa mucho que un quejoso, y eso ocurre mucho en las copropiedades, es que yo presenté la queja y ustedes no me han dicho nada, y es que esa queja es mía, y es que usted por qué no me da información, pero resulta que, como les dije, es sujeto a reserva. Aquí solo lo conoce el investigado y pues obviamente el tribunal disciplinario en su competencia y la facultad que le da al Estado para iniciar el proceso, entonces el quejoso no hace parte del proceso. El quejoso, ¿qué es lo único que puede hacer? Ampliar la queja, presentarla, aportar las pruebas y recurrir las decisiones de archivo y fallo absolutorio. Eso es lo único que puede hacer el quejoso. El quejoso no hace parte del proceso disciplinario. Ahora, que vamos a entrar a hablar un poco de la ética. Yo siempre traemos este ejemplo que es algo, es muy diciente, y le preguntaron al gran matemático árabe Al-Kawizini sobre el valor del ser humano, y este respondió, entonces, si tiene ética, su valor es 1. ¿Listo?
Si además de tener la ética es inteligente, se le agrega un 0 y su valor será 10. Si además de tener ética es inteligente, es rico, se le suma un 0. Entonces ya su valor será 100. Si por sobre todo es una bella persona, se le agrega un 0. Es decir, si tiene ética, si es inteligente, si es rico y si es una muy buena persona, esta persona vale 1000. Pero si pierde el 1, que es la ética, su valor será 00. Es decir, si una persona no es ética, no le sirve que sea inteligente, que sea rico o que sea una bella persona, porque pues su valor será 100. Entonces miren por eso es tan importante la ética. Y aquí es lo que el tribunal disciplinario verifica, la ética de los contadores públicos. Entonces, por eso nosotros hablamos de los principios éticos de la profesión, que en este caso están consagrados en el artículo 37 de la Ley 43 de 1990, que es integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observancia de las disposiciones normativas, competencia de actuación y actualización profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y la conducta ética. Entonces, todo función que tiene el tribunal gira en torno a la ética profesional. Entonces, por eso como lo ponía ahí, si una persona no es ética, pues realmente, como lo trae este profesor matemático, pues su valor es 0. Entonces, por eso todas estas investigaciones giran en torno a la ética profesional. Entonces, con base en esto, ¿cuáles son esas consecuencias de no ser un profesional ético o incumplir estos principios éticos de la profesión? Porque, digamos aquí, de las observancia de las disposiciones normativas, digamos acá abarca mucho. Por ejemplo, ser revisor fiscal en más de 5 sociedades por acciones. Entonces ya cuando tenga la número 6, pues ya está incumpliendo un principio ético porque hablamos de observancia de las disposiciones normativas y también está incumpliendo una norma, que en este caso es el Código de Comercio, donde dice que no podrá tener más de 5 revisorías. Entonces miren que ahí está incumpliendo los principios éticos y también los marcos normativos que rigen la profesión contable. Entonces, esto, pues desafortunadamente, al ser un tema pues el derecho disciplinario, si bien es cierto, ahorita es para que, o de la dinámica que se ha cambiado, es para que sea un derecho disciplinario que busque que las personas se concienticen, que las personas no incurran en este tipo de conductas, pero pues también su finalidad, ¿cuál es? Es que sea inquisidora, desafortunadamente, o así es como funciona el proceso disciplinario. Entonces, al ser inquisidora, ¿cuáles son esas consecuencias? Esto está de los artículos 23 al 26 de la Ley 43 de 1990. Entonces, al ser esto un inquisidor, pues tenemos una multa, que la multa es 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, donde este contador público, que se le demostró una conducta, eso es una conducta leve, se le sanciona, puede ejercer la profesión, pero pues le van a aparecer en los antecedentes por 5 años esta multa. Lo mismo ocurre con la amonestación. La amonestación es un llamado de atención donde se le dice, oiga, pila, señor contador, es que usted por qué hizo eso, ¿no? Mire, usted vio uno de los principios de la ley 43, que es respeto entre colegas, por ejemplo, o la conducta ética. Entonces, mire, el tribunal disciplinario le hace un llamado de atención, puede ejercer la profesión, pero también le va a aparecer en los antecedentes por 5 años. El otro es la suspensión de la inscripción profesional. Aquí sí esto ya es más gravoso porque la suspensión va entre 1 mes a 12 meses. ¿Esto qué quiere decir? Durante ese lapso de tiempo, ese contador público no puede ejercer la profesión. Y la más grave de todas es la cancelación de la inscripción profesional. Es donde uno lo dice con todo respeto, pero pues así es, este profesional de la contaduría queda bachiller. ¿Por qué? Porque se le quita su registro profesional. Es decir, no puede volver a ejercer la profesión. Hay que cumplir unos requisitos y hay que esperar 10 años. Bueno, y eso también lo trae la ley 43 de 1990. Entonces, por eso traemos
o en esta presentación se ve muy distinta una pirámide, que no sé si recuerdan la pirámide de Kelsen, lo que habla de la supremacía de las normas y demás, entonces por eso lo traemos así. Eh, Aquí, digamos, unas conductas principales. Mire que la principal conducta, y como les dije, contra la fe pública. Esa es la primera conducta que se verifica. Es la atestación o firma de un documento que no corresponde a la realidad. Infringir los principios de contabilidad generalmente aceptados, violación al régimen de inhabilidades, retención indebida de documentos. Esto ocurre muchísimo porque dicen, no, es que a mí como no me han pagado mis honorarios, entonces yo no le voy a entregar la documentación. Y pues ahí, desafortunadamente, eso no es un medio para que pues, el contador no le entregue la información a la sociedad o a la persona natural inclusive, pues hay otros medios, ya como la jurisdicción ordinaria, para que pues ahí alegue sus derechos, pero pues esto en materia ética no está bien visto y esto es una conducta que es sancionable. Omitir pronunciarse sobre irregularidades contables. Apropiación injustificada de dineros era un ejemplo que les ponía ahorita. Haber sido condenado mediante sentencia judicial debidamente ejecutoriada. Esto ocurre que algunos profesionales de la contaduría pública son condenados en materia penal que en razón a su profesión y a su conocimiento y demás, pues desafortunadamente quedan condenados y aquí esto es mérito para que se le cancele la inscripción profesional. El otro es infringir las normas de auditoría generalmente aceptadas, y hay otros que sí respeto entre colegas, ejercer la profesión estando sancionado, eso ocurre. Por ejemplo, se le registra la sanción y este contador se le comunica, se le informa y demás, y firmó un documento con destino a la DIAN. Y resulta que la DIAN dice, oiga, pero este contador está sancionado y está firmando. Remiten eso a la Junta Central de Contadores, el Tribunal Disciplinario hace esa verificación y resulta que sí, este contador firmó estando sancionado y eso también es un óbice para que se le inicie una investigación y para que se le cancele la inscripción profesional. Aquí, y ya para finalizar, tenemos unas etapas del proceso disciplinario. La primera, digamos, llega la queja, como les comentaba ahorita, el informe o de oficio, y tenemos algo que se llama indagación previa. Esta indagación previa, ¿qué quiere decir? Cuando no tenemos identificado ese sujeto disciplinable, es decir, no tenemos el nombre de alguna persona. Eso ocurre mucho con algunos informes de unas entidades donde nos dicen, mire, es que por allá puede haber que haya un posible acto de corrupción, investiguen, pero pues no sabemos quién es. Entonces nos toca iniciar una indagación previa para poder determinar quién es ese sujeto. El otro es la investigación disciplinaria, donde la investigación ya se determina cuál es ese presunto hecho por el cual se le va a investigar. Aquí se le tiene que decir algo que nosotros llamamos circunstancias de tiempo, modo y lugar, que eso también se da en los cargos. Entonces, acá, ¿qué quiere decir de tiempo? Usted no, durante el tiempo que ejerció como revisor fiscal hasta el 25 de marzo del 2025 y en su condición de revisor fiscal, al parecer no informó oportunamente y por escrito a los miembros de la sociedad tales irregularidades y dónde lo hizo. Entonces, ahí es donde se inicia esta investigación disciplinaria y en el auto de cargos ya se corrobora con base en toda la investigación que se realiza, pues que este contador público al parecer incurrió en esa posible conducta. Y ya para finalizar, pues tenemos el registro de las comunicaciones y las sanciones. Esto, digamos, es a grosso modo las etapas del proceso. No quiero entrar a puntualizar cada una porque pues hay que cumplir ciertos requisitos y demás. Como les dije, eso está muy bien plasmado en las resoluciones que tenemos dentro del proceso disciplinario. Veo que aquí ya estoy corto de tiempo porque pues ya ahorita seguimos a preguntas si tienen. De mi parte no es más, simplemente queda agradecerles, espero no haya ido muy rápido y haya sido lo más entendible para todos. Muchísimas gracias. Doctor Juan Camilo, muchas gracias por su amable intervención. Realmente es un tema bastante interesante para el ámbito contable, conocer las etapas, conocer todo el ABC del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores. A continuación, antes de leer algunas preguntas, los invito a que
diligenciemos una pequeña encuesta de satisfacción. Realmente para la Junta Central de Contadores es muy importante conocer de su opinión y esto nos ayudará a mejorar constantemente. A través del chat la he enviado en 2 ocasiones, vuelvo a colocarla. Sin embargo, desde el logro nos colaboran colocando el código QR aquí en esta presentación para que la puedan escanear y diligenciar. Nos tardaremos 2 minutos más o menos diligenciando esta encuesta, daremos 3 minutos y proseguiremos con algunas preguntas que tenemos de los asistentes. En este momento, por favor, escaneemos este código, la diligenciamos. Ya volvemos, doctor Juan Camilo, en 3 minutos. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. En este momento vamos a leer algunas preguntas por parte de las personas que se encuentran en este momento conectadas. Doctor Juan Camilo, la primera pregunta que nos hace Carlos Pérez es, ¿a qué se refiere la versión libre y en qué momento se puede realizar? Listo, eso es una pregunta muy importante. Resulta que la versión libre es un derecho que tiene, en este caso, el investigado. Esa versión libre se puede presentar hasta antes del fallo. ¿Y la versión libre para qué es? Para que aquí lo voy a decir así, la persona, el contador público, pueda contar y pueda relatar los hechos por los cuales se le está iniciando una investigación. Entonces él aquí se puedan aportar pruebas, puede solicitar pruebas y puede aclararle en este caso al tribunal disciplinario por qué considera que él no cometió esa conducta o que no se le debe endilgar la misma. Gracias, doctor. Por otro lado,
El señor Albenio Rojas nos pregunta, ¿cuáles son las sanciones a las que se puede someter un contador público? Las sanciones, como ahorita lo explicaba en mi presentación, tenemos cuatro sanciones. Una es la multa, donde son hasta cinco salarios mínimos. Aquí el contador puede ejercer la profesión, pero pues quedan los antecedentes esta sanción por 5 años. El otro es la amonestación, que es un llamado de atención. Lo mismo puede ejercer la profesión y también queda por 5 años este registro. La suspensión, esta suspensión ya va de un mes a 12 meses, donde la máxima son 12, donde durante esos 12 meses, es decir, un año, no puede ejercer la profesión. Y lo otro es la cancelación, donde desafortunadamente aquí el contador se le quita el registro profesional y pues en teoría es como si fuera bachiller porque pues no puede ejercer la profesión y hay que cumplir ciertos requisitos que están contemplados en la ley 43, que son 10 años, para que pueda solicitar que se le reintegre su tarjeta profesional, pero pues ya esa discreción del tribunal disciplinario si se le otorga o no nuevamente esa tarjeta. Perfecto, doctor. Y en este orden de ideas, Diego Sánchez nos pregunta, ¿qué criterios se utilizan para determinar las sanciones impuestas por el Tribunal Disciplinario? Los criterios, digamos, como les comentaba, nosotros tenemos que hacer ese tema de la integración normativa. Aquí nosotros no miramos el tema tanto si fueron 1 peso, 10 pesos, 20 pesos, es decir, la maternidad. Acá lo que se tiene que entrar a determinar es si con esa conducta le causó algún agravio injustificado al usuario de sus servicios. Entonces ya eso viene un tema, que eso es un tema muy jurídico, muy técnico, que es donde se gradúa esa sanción disciplinaria o esa posible conducta, que es de manera dolosa, que como todos lo sabemos, el dolo es la intención de realizar esa conducta. La culpa, que es donde, ahí sí, literal, cuando, ups, perdón, no lo quise hacer, pero pues tiene la culpa. Y la otra es la levedad, porque hay faltas graves y faltas leves. Entonces, la levedad es porque, y ocurre mucho en copropiedades, donde el revisor o el contador no informó cierta actuación. Digamos, eso no causa un agravio injustificado a la copropiedad, en este caso el usuario de sus servicios, pero pues sí era su deber advertirlo. Entonces, ahí se puede catalogar esa conducta como leve y tanto la amonestación como la multa, esas conductas se catalogan como leve. Por eso es que ahí puede ejercer la profesión. Ya lo que es la cancelación y la suspensión se catalogan o culpa o doloso. Gracias, doctor, por esta aclaración. Y por otro lado nos pregunta Elena Torres, ¿cómo se puede garantizar la imparcialidad del Tribunal Disciplinario ante las decisiones? ¿Cómo se garantiza la imparcialidad? Y miren que esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que por eso esto es un cuerpo colegiado. Entonces, el dignatario que presenta la ponencia la somete a consideración de 6 dignatarios. Entonces, ahí es donde se garantiza esa imparcialidad, porque como les decía, dentro de la dinámica de las sesiones del tribunal, puede ser que se den los debates en una decisión que se tome y no la toma un solo dignatario, la debe tomar el cuerpo colegiado, es decir, los 7 dignatarios, o inclusive pueden ser mínimo 6. Entonces es ahí donde se garantiza esa imparcialidad. Y digamos, eso no ocurre en este tribunal disciplinario de los contadores públicos, también ocurre en las altas cortes y por eso siempre tiene que haber las mayorías para que se tomen esas decisiones. Entonces es así que desde la norma está contemplado intrínsecamente esa imparcialidad. Gracias, doctor. Y vamos con la última pregunta por parte de Juan Adolfo Perdomo. Si la empresa no paga una declaración tributaria, ¿qué obligación tiene el revisor fiscal sobre esto o cómo debería actuar el tribunal frente a esta decisión? Entonces, miren, como les digo, el tribunal disciplinario no verifica o no obliga a ese contador si tuvo alguna culpa de no pagar, porque pues digamos las declaraciones tributarias son responsabilidad de la administración,
pero en este caso lo que se entra a verificar por parte del tribunal disciplinario es que si con esa conducta a uno le causó algún agravio injustificado, que en este caso pues uno inferiría que no se pagó y por ende tuvo que pagar una multa. Y lo otro, no, la sanción disciplinaria no implica que se le obligue a este profesional a que pague o devuelva los dineros, porque acá no estamos hablando de un tema coercitivo, aquí no hay, aquí simplemente es un tema ético disciplinario, donde se entra a verificar los principios éticos y si hay alguna transgresión de los mismos y da para que se le sancione disciplinariamente. Pero en los fallos no dice, y se le requiere al contador público para que devuelva los dineros, para que pague la declaración. No, eso no ocurre porque ese no es el fin de este proceso ético disciplinario. Doctor, muchas gracias por su aclaración y por su amable intervención. En este momento no tenemos más preguntas por parte de los asistentes. Nos resta agradecerle a usted, doctor Juan Camilo, por transmitir este conocimiento tan importante y tan valioso para aquellos contadores que están ejerciendo su función. Muchas gracias, doctor. Listo, muchísimas gracias nuevamente a Logro por esta invitación y estos espacios son muy buenos pues para que conozcan cómo funcionamos, cómo funciona la Junta Central de Contadores y su tribunal disciplinario. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y como decía el doctor Juan Camilo, agradecemos a Logro por permitirnos hacer esta transmisión y por ser un aliado tan importante de la Junta Central de Contadores. A cada uno de ustedes una feliz tarde, agradecemos por su participación y recordarles que nos sigan en las redes sociales donde encontrarán información valiosa y de interés del ámbito contable. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.